Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. Martes 1 de febrero del 2022. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran a comer a la niña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Este texto nos habla a nosotros de algo muy importante. Ayer hablábamos de que cómo algunos hombres, mujeres, que se dicen personas de fe, no comen ciertos alimentos. Ayer hablábamos de los chanchos por el problema de religión. Hoy nos metemos también en otro problemita por el tema de la sangre. Hasta ahora, yo no sé si ustedes sabían que hay grupos religiosos que, por ejemplo, no permiten donar sangre, peor recibirla, por temas todos religiosos. Gracias a Dios nosotros, como católicos, pues no tenemos problema de recibir transfusión de sangre y también de ser donantes. Ojalá todos pudiésemos donar sangre y salvar tantas vidas, que esto sería una práctica que incluso digo yo que sería hasta una obra de caridad, poder ayudar con nuestra sangre
a tantos hombres y mujeres que la necesitan. El tema del día de hoy nos habla a nosotros precisamente también de la sangre. Vámonos a ir al principio. Jairo es el jefe de la sinagoga. Podríamos pensar el sacristán de una parroquia, aquella persona encargada de abrir, cerrar y de mantener todas las cosas en orden en una iglesia, en una parroquia. Jairo es el jefe de una sinagoga. No olvidemos que una sinagoga es un templo, es una casa de oración. Su hija está enferma, prácticamente agonizando. Esta niña tiene 12 años, pilas con ese dato, ella tiene 12 años. Y le dice a Jesús que vaya a orar por ella porque su hija se está muriendo. Cuando Jesús se dirige a la casa de Jairo, se encuentra que hay una mujer que tiene flujos de sangre, es decir, una menstruación permanente. Ojo con el dato, lleva 12 años sufriendo esta terrible situación. A las mujeres les llega el periodo menstrual y según lo que uno escucha, esto es terrible. Y hay mujeres que sufren muchísimo y tienen que tomar medicina por los dolores y las cosas que esto puede llevar en su organismo. Ahora podemos imaginarnos esta pobre mujer todos los días, a todas las horas, en cada momento, en la noche, en el día, en la madrugada, en cualquier momento, y por 12 años, incluso nos dice el texto sagrado, que había gastado toda su fortuna en médicos, en tratamientos, y nada le había servido. Esta mujer, por ende, por tener flujos de sangre, no olvidemos que la sangre en el pueblo judío es bendita y quien tiene alguna situación por pérdida de sangre, pues se le considera maldita. Por eso todavía, lo que yo decía hace un momento, hay grupos religiosos, que se dicen ser religiosos y creyentes. Por este tema de la sangre más bien nos dejamos morir, pero ni transfusión ni donantes. No podemos nosotros hacer nada ni topar la sangre. A esta mujer le habían hecho creer esta situación, es parte de su cultura. Es decir, el sufrimiento que ella tenía en su propia carne, en su propia humanidad, tenía que haber sido terrible, porque ténganlo por seguro, ahora nosotros sabemos muy bien en esta pandemia qué significa excluir, mandar fuera, quitarle, porque tenemos miedo de contagio. También a esta mujer la tuvieron que excluir de su casa, de su tierra, de sus vecinos, porque era una maldita. Pero ella se lo juega el todo por el todo. Y entonces cuando Jesús va pasando, ella se lanza, le topa el manto. Tanto es así que Jesús se da cuenta y le dice a sus discípulos, alguien me ha topado. Le preguntan, pero Señor, ¿no ves tanta cantidad de personas que hay a tu alrededor y todavía preguntas, ¿quién te ha tocado? Jesús hace un gesto de querer saber que esta mujer más bien responda y diga, yo fui. No tanto porque la quería humillar, sino porque la quería reincorporar con alegría a su vida cotidiana. Ella se arrodilla ante Jesús y le confesó la verdad. Y Jesús la mira con ternura y le dice, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía está hablando cuando alguien se le acerca a Jairo y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Jesús le dice, basta que tengas fe. Acude a la casa, toma a la niña de su mano y le dice esa palabra, Talita Kumi, que quiere decir, levántate, contigo hablo. Y la niña se levantó. Hay cosas en este evangelio que nosotros debemos de tomar. El número, la niña tenía 12 años, la mujer tenía 12 años de enferma. La sangre, que es un signo de purificación para nosotros los cristianos, la sangre de Cristo nos ha salvado, la sangre de Cristo tiene poder y en ella nosotros sentimos también mucha fortaleza. El Evangelio de hoy nos invita a nosotros a pensar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Jesús para que Él nos sane, nos limpie, nos purifique y también, con mucho ánimo,
podamos seguir en su servicio. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.